Bienvenidos a un programa más de Ignición y Repuestos Aquaroni. Hoy estaremos hablando sobre el manejo en carretera y la influencia de la velocidad. Cuando nosotros compramos un carro nuevo, todos los fabricantes de vehículos sacan un consumo de combustible que ellos realizan. Dicen el carro puede llegar a ser hasta tantos kilómetros por galón. Dan un dato en carretera, un dato en ciudad y un dato mixto. Por supuesto, esto es en condiciones ideales. El carro en carretera, el consumo, pues si uno no pasa de 80 kilómetros por hora, el carro va a hacer tantos kilómetros. En ciudad, pues si no hay tanto tráfico, las condiciones son buenas, uno se puede ir desplazando dentro de la ciudad, el consumo es tanto y luego sacan un dato mixto. Mitad ciudad, mitad carretera. ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué para nosotros después, digamos, no vamos a hablar de la ciudad porque ahí hay muchísimos factores? Está el tráfico, está la hora pico, hay muchas cosas que sí nos van a hacer que se eleve demasiado el consumo. Pero digamos en carretera, ¿qué sucede? Si ustedes van despacio, sacan la mano por la ventana, pues van a poder moverla con relativa facilidad, pero si aumentan la velocidad, van a ver que hay que hacer más fuerza. Esa es la fuerza del aire que genera una oposición. Lo mismo sucede con el carro. Entonces el fabricante del vehículo va a 80 kilómetros por hora. Todos los carros tienen un coeficiente aerodinámico. Y ese coeficiente aerodinámico pues puede variar dependiendo la velocidad del carro, la resistencia a la oposición del aire. Entonces, si nosotros vamos a 80 kilómetros por hora, el carro va a hacer un consumo mejor. Pero si nosotros aumentamos y vamos a 100 o a 120 o a 140, dentro de más rápido vayamos, mayor va a ser la oposición. Entonces, para vencer esa oposición y llegar a esas velocidades, lógicamente tenemos que quemar más combustible. Entonces ahí el consumo va a disminuir. Pero lo importante de esto, bueno, dejemos a un lado el consumo. Lo importante de esto es la seguridad. ¿Qué tanto tiempo voy a ganar yo entre ir a 100 kilómetros por hora, 120 o 140 en un trayecto? ¿Cuánto realmente me estoy ahorrando de tiempo? Eso es lo importante y es lo que vamos a ver a continuación. Como vemos en la gráfica, tenemos 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 y 140 kilómetros por hora. A una velocidad de 60 kilómetros por hora, vamos a recorrer cada kilómetro en un minuto. O sea, si lo hacemos a 120 kilómetros por hora, vamos a ver que recorremos esa misma velocidad en 30 segundos. O sea, aumentamos la velocidad al doble y el tiempo es menor. Pues porque la velocidad es el doble, ¿verdad? Pero si nosotros vemos que aumentamos, si vamos viendo la diferencia desde desde los 100 kilómetros por hora. Si nosotros en una hora vamos a yendo a 100 kilómetros por hora, vamos a recorrer cada kilómetro en 36 segundos. Si aumentamos a 120 kilómetros por hora, vamos a recorrer cada kilómetro en 30 segundos. O sea, esos 20 kilómetros más de velocidad que tenemos nos dan una diferencia de 6 segundos por kilómetro. Pero si aumentamos de 120 a 140 kilómetros por hora, vemos que la diferencia va a bajar, va a ser 4.3 segundos, más o menos la diferencia. Ahora bien, ahí es donde tenemos que ver si esa diferencia de tiempo vale la pena. Estamos ganando 4 segundos por kilómetro en un trayecto. El consumo de combustible, el desgaste del carro, recordemos que a esa velocidad para frenar pues tenemos que aplicar más fuerte los frenos, el motor tiene que ir más revolucionado, esto causa que se desgaste más. Entonces hay varios factores, no solo es la velocidad, pero primero la seguridad. Todo a 140 kilómetros va a suceder muchísimo más rápido que a 120. Nuestra reacción a la hora de que
tengamos un obstáculo, se nos atraviese un animal, una persona, otro vehículo, nuestro tiempo de reacción pues probablemente sea el mismo a 140 que a 120, pero a 140 vamos a avanzar más en lo que reaccionamos. Al carro le va a costar más detenerse a 140 kilómetros por hora que a 120. Entonces hay varios factores. El principal es la seguridad. Segundo, vemos que el consumo de combustible. El consumo de combustible se va a elevar. Y tercero, el desgaste general del carro. Por ganar 4 segundos por kilómetro, realmente creo que no vale la pena. Y sobre todo, bueno, esto haciendo el ejemplo de que vamos en una carretera recta donde no hay curvas, donde pues la aceleración va a ser constante y vamos a andar pues en línea recta. Pero si es una carretera con curvas, si nosotros queremos mantener 140 kilómetros por hora, es prácticamente imposible. Para hacer eso, pues vamos a tener que estar frenando en la entrada de cada curva y acelerando mucho a la salida de la curva para volver a ganar los 140 kilómetros por hora y luego volver a frenar para agarrar la curva y esto repetitivamente. Esto va a ser un consumo muchísimo más elevado, un desgaste del carro más elevado y por supuesto nuestra seguridad siempre va a estar en juego. Entonces, como les decíamos en el programa anterior, lo importante del manejo en carretera, ya sea una carretera recta o con curvas, es ir a una velocidad en la que nosotros estamos 100% seguros que podemos dominar el vehículo. Una velocidad que nos permita que sea constante, tanto en rectas como en curvas. Yo sé que en una curva pues, la velocidad siempre va a disminuir un poco. No importa que vayamos a 60 kilómetros por hora, siempre la vamos a disminuir un poco para entrar a la curva. Pero que esa variable de velocidad en la curva y en la recta no sea tan elevado, tan exagerado, porque eso lo que hace es, primero, desgastar frenos y segundo, mayor consumo de combustible. Entonces, pues les dejamos la gráfica para que ustedes vean, ¿verdad?, que es una relación inversa entre el tiempo y la velocidad. Uno pensaría, pues porque vemos el ejemplo, vamos a 20 kilómetros por hora, hacemos 180 segundos por kilómetro, pero si vamos a 40 hacemos 90, pero si aumentamos 20 kilómetros más, ahí ya no es el doble, sino de 40 kilómetros por hora, que hacíamos 90 segundos, yendo a 60 kilómetros por hora vamos a hacer 60 segundos. Por supuesto, de 40 a 80, ahí sí ya disminuye, va a ser la mitad, bueno, a 80 kilómetros por hora vamos a hacer 45 segundos. Para que ustedes tomen una idea de la relación que hay entre el tiempo y la velocidad, para ver si vale la pena arriesgarse a ir a velocidades muy elevadas por ganar unos cuantos segundos por kilómetro o digamos unos 10-15 minutos si es que en caso vamos a hacer un trayecto algo largo. Creo que no vale la pena. Gracias por acompañarnos en un programa más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like al video. Esto fue Ignición.